Victoria, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Cuéntame, empecemos por el principio. Cuéntame... Por el origen. Por el origen. ¿Qué hacéis en Origen? Bueno, pues nosotros en Origen lo que hacemos es ayudar a propietarios de terrenos que no saben qué hacer con ellos, como pues, por ejemplo, gente que ha heredado suelo rústico, gente que se ha mudado a la ciudad y ha dejado un poco más de lado sus terrenitos por ahí por el pueblo. Les ayudamos a encontrar soluciones sostenibles y rentables. Entonces lo que hacemos es, tenemos dos modelos de inteligencia artificial que nos ayudan a analizar los suelos tanto a nivel técnico como a nivel legal, y un segundo modelo que nos ayuda a predecir cuál es el mejor proyecto para cada terreno, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la rentabilidad. Entonces, una vez hemos dado con el proyecto perfecto para un suelo, lo que hacemos es conectar al propietario con una empresa que va a desarrollar el proyecto de manera gratuita. Claro, la pregunta del millón es ¿por qué gratuita? Bueno, porque estas empresas, que son al final nuestros clientes, lo que buscan son terrenos para desarrollar su actividad. Es decir, trabajamos con empresas del sector renovable, empresas del sector forestal, mercado de carbono, créditos de biodiversidad, agua, o sea, todo lo que te puedas imaginar de usos rústicos, esos son nuestros clientes. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos. Y ahí ya nos estás dando un poco la pista, ¿no? Pero ¿cuáles suelen ser, digamos, los usos más habituales que dais a esos terrenos? Pues mira, nosotros empezamos con todo esto sobre todo por el mercado de carbono. Entonces, ahora te diría que el 95% de nuestros clientes son desarrolladores de proyectos de absorción de CO2. Pero nos hemos dado cuenta de que no todos los terrenos valen para plantar un bosque. Y al final no tiene sentido que realicemos o que planeemos plantaciones en lugares donde pues, viene mejor la agricultura o viene mejor la ganadería u otras prácticas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo justo en esta mitad de año es centrarnos sobre todo en el área de cliente e intentar captar la mayor cantidad de soluciones posibles para que todos nuestros propietarios estén satisfechos. ¿Qué habéis aprendido de la reforestación? Porque entiendo que en muchos casos, si caminas o viajas por España, verás eucaliptos, por ejemplo, ¿no? Que es un árbol que crece rápido, absorbe mucha agua, pero es como lo fácil, ¿no? Pero seguro que habéis visto que quizá hay fórmulas que son mucho más razonables, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que al final el sector rústico es un sector como muy chapado a la antigua, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros una cosa que nos gusta mucho decir es el campo hay que alimentarlo como alimentas a un ser humano. Tú no comes solo maíz o no comes solo pescado o solo carne, tú te alimentas de diferentes nutrientes, ¿no? Pues con el suelo pasa un poco lo mismo. Si montamos un monocultivo de eucalipto, por ejemplo, o de cualquier otra especie, el suelo no va a ser tan rico que si metemos más de una especie o más de una práctica. Pues, por ejemplo, mezclar agricultura con ganadería y con monte. Al final nosotros en lo que estamos enfocados es en esos mixes, ¿no? en esos conjuntos naturales que hacen que el suelo sea más rico y pues evitamos de esa manera que pase lo que está pasando con los eucaliptos, que al final te dejan el suelo destrozado, que únicamente ese suelo vale para eucalipto, no para nada más. ¿Cuánto suelo rústico más o menos calculáis que hay en España en desuso? Más de un 50%. O sea, para que te hagas una idea, el 85% de España es rural. Y aquí viene un dato importante y es que solo el 15% de la población española vive en ese 80% de la superficie. Entonces te puedes imaginar el desuso. Es brutal, porque todo el mundo está en las ciudades y la poca gente que vive en el campo pues no puede encargarse del 80% de la superficie. Y cuando un cliente, no vuestro cliente de empresa, cuando el cliente del otro lado de la plataforma conecta con vosotros, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué está buscando? O sea, ¿quiere simplemente monetizar o quiere también darle una segunda oportunidad a ese terreno? ¿Cómo lo plantea? Es una buena pregunta. Hay de todo. O sea, al final hay una cosa que la gente no sabe o no es consciente y es que el campo es un sentimiento. O sea, al final la gente que tiene terrenos los quiere. O sea, aunque los haya heredado y les den igual, tienen por ahí detrás un sentimiento de amor porque el terreno era de su abuela o porque era de su tío o porque su padre plantó los primeros árboles. Entonces, al final siempre hay un sentimiento. Entonces, la gran mayoría de propietarios lo que quieren es lo mejor para su terreno. Hay muchos que te dicen, yo quiero rentabilidad. Y hay veces que se puede y hay veces que pues, por el momento no se puede pues, porque el terreno es pequeño o porque no está en buen estado o por lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos de ellos o la gran mayoría vienen buscando más que dinero, ayuda. Ayúdame a que esto se lo pueda pasar a mis hijos y no sea un engorro. Has hablado de inteligencia artificial en vuestra herramienta.
¿hasta qué punto es precisa? Es decir, tú puedes, por ejemplo, a través de ese software, sin ir al terreno, calcular más o menos cuál sería el uso óptimo. Claro, o sea, bueno, nosotros ahora mismo estamos desarrollando la inteligencia artificial. Al final, como sabrás, la inteligencia artificial es una tecnología que requiere pues, mucho capital, gente muy buena en ello y mucho trabajo de entrenamiento. Entonces, nosotros lo que hemos diseñado hasta ahora como para hacer una prueba de análisis automático es una base de datos de España. Entonces, lo que hemos creado es una base de datos enorme en la que tenemos datos de todo tipo, pues desde qué cobertura hay en el suelo, si el 15% del suelo son robles, si el 20% son olivares, desde también temas de agua, de caminos, de pendientes, de inclinaciones. O sea, al final, toda la información que necesitas para saber si un proyecto se puede desarrollar o no en ese terreno. Lógicamente, hay casos aparte. O sea, por ejemplo, si nos vamos al caso de la trufa, en el caso de la trufa tienes que ir a tomar muestras al suelo. O sea, de tomar muestras, llevarlas a un laboratorio, pero en la gran mayoría de casos no es necesario. Sí que es cierto que todo el mundo quiere ver el terreno, quiere tocar el campo y verlo y sentirlo. Pero es un poco lo que estamos cambiando, que no es necesario tanto la visita de campo previa, sino cuando te vas a poner manos a la obra. Y de hecho yo te diría que la gran mayoría de de los cierres que hemos hecho nosotros de acuerdos entre propietario y empresa, muy pocos de ellos han tenido visita a suelo antes de las plantaciones. ¿Has identificado un cambio de mentalidad en las empresas con todo este tema de la descarbonización? Hay un poco de todo. O sea, a mí es que me gusta mucho comparar el mercado de carbono con el e-commerce. O sea, cuando empecé el e-commerce era fraude, miedo. ¿Cómo voy a montar yo una tienda online? ¿Qué es eso? ¿Y quién me va a comprar? Nadie se va a fiar. O sea, al final de ahí salieron muchas soluciones, ¿no? Antifraude, antirrobo, antitimo. Y yo lo veo un poco igual con el mercado de carbono. Creo que el mercado de carbono ahora mismo está en ese punto de inseguridad, de empresas diciendo realmente a dónde va mi dinero. ¿Qué hacen con los árboles? ¿Realmente esto está absorbiendo CO2 y realmente está absorbiendo lo que me dicen que absorbe? Pero al final las políticas europeas son las que mandan. Y vamos a llegar a un punto en el que este mercado esté súper copado y tenga una automatización brutal, como lo hace ahora mismo el e-commerce. Entonces, ahora mismo hay como doble sentimiento en el mercado de carbono. Hay muchas empresas que confían muchísimo y que siguen las prácticas y de hecho hay muchas de ellas que dicen a mí me da igual registrar el proyecto como absorción, yo sé que ha absorbido estas toneladas y es un tanto que me apunto a la empresa. Y hay otras que solo quieren la acreditación de que he compensado y hay otras que dicen no voy a hacer nada porque no me creo nada. Entonces, estamos como en un punto un poco complicado. ¿Esta fue la empresa que siempre quisiste tener? Pues la verdad que, o sea, no me lo imaginaba, pero ni por asomo. O sea, nada que ver, nada que ver. Pero es que empezamos a estudiar el mercado, mi socia y yo, y nos enamoramos por completo. O sea, porque vimos que, o sea, nosotros estuvimos durante un año estudiando este mercado, hablando con todo tipo de personas, o sea, desde empresas, bancos, ONGs, desarrolladores, gente de gobiernos, por todo el mundo, sobre todo Latinoamérica, España, también un poco de Asia, Estados Unidos, y nos dimos cuenta de que era un mercado que tenía un potencial a nivel no solo medioambiental, que está clarísimo, sino social, impresionante. O sea, hablábamos con ONGs que nos decían, es que hemos hecho proyectos en lugares donde la gente no tenía acceso a agua, no tenía acceso a luz, tenía colegios, obviamente no tenía ni carreteras. Y ahora son mini ciudades o mini pueblos que están abastecidos con hospitales, colegios. Claro, nosotros vimos eso y dijimos, es que esto es el futuro. Y por eso decidimos entrar, pero vamos, o sea, yo ni lo conocía ni sabía que iba a estar aquí hoy sentada, vamos. ¿Y qué piensas del futuro demográfico de España, ¿no? Lo has contado muy bien, ¿no? El 15% del territorio ocupa, pues no sé, al 90% de la población, ¿no? En un país que está rozando ya los 49 millones de habitantes. Como sigamos así, ya mismo tenemos más que Italia, que siempre nos saca un montón. Pero, ¿qué crees que va a pasar con la España vaciada? Yo tengo fe.
O sea, al final también para eso estamos aquí, ¿no? O sea, al final nuestra intención, aunque ahora no sea medible, uno de nuestros KPIs que queremos medir, pues de aquí a unos cuantos años, porque esto al final lleva mucho tiempo, es ver cuánta gente o qué porcentaje de la sociedad somos capaces de retener en el mundo rural gracias a estos proyectos. O sea, al final, por suerte o por desgracia, vivimos en una sociedad capitalista. Y si el campo no da dinero, nadie se va a quedar en el campo. Sí, habrá 3 o 4 personas que se queden por amor al arte, pero poco más. Pero si conseguimos realmente generar proyectos que sean capaces de generar un beneficio para las personas que están a su alrededor, sí vamos a ser capaces de mover gente de las ciudades o por lo menos crear nuevas sociedades en torno al ámbito rural. Y al final hay otra cosa muy clara y es que a todo el mundo, o sea, a todo el mundo le gusta el campo. O sea, ¿te puede gustar más o menos la playa, la montaña? Sí. Pero creo que no conozco a nadie que diga, no, prefiero quedarme en Madrid todo el año sin salir y ver la naturaleza. Nadie. O sea, al final es que, como se dice, ¿no? La cabra tira al monte, pues es que nosotros somos igual. Entonces, yo confío y espero que lleguemos a ocupar todas esas zonas que están ahora más despobladas. Muy bien, pues cerramos la entrevista, nos vamos al Qué campo rápido. y muchas gracias por venir. Gracias a ti, un placer.